Hola a todas y bienvenidas al informativo semanal de BCNMES. Perdón por mi ausencia el pasado mes de enero, pero lo voy a solventar, voy a hacer penitencia dando un consejo para mis queridas autónomas de mierda. En enero nadie te va a llamar para currar, así que aprovecha, vete de vacaciones, escoge un sitio en el que sea verano y así tus fotos van a dar todavía más envidia a los que están aquí con el abrigo puesto. Y ahora nos ponemos serias porque el fin de semana pasado en Sabadell 3 hombres violaron a una mujer de 18 años en presencia de otros 3 que no hicieron nada para impedirlo. Por eso es tan importante el protocolo No Callem que puso en marcha el Ayuntamiento de Barcelona hace un año y al que ya se han adherido 36 salas. Importante porque, entre otras cosas, permite formar a los trabajadores de los locales para que puedan identificar una agresión sexual y cómo actuar cuando una de estas se produce. Y cambiamos radicalmente de asunto, porque los vecinos del Raval llevan años reclamando un nuevo CAP en el norte del barrio. Entre otras cosas porque el edificio que tienen actual no tiene acceso para sillas de ruedas, tiene unos mohos gigantes, incluso a veces llueve dentro. El problema es que el edificio que los técnicos del CatSalut habían recomendado para instalar un nuevo CAP, resulta que llevaba 5 años apalabrado con el MACBA para que hiciera ahí su ampliación. 5 años en los que el museo no solo no ha construido nada, sino que ni siquiera lo ha planeado. Hace unas semanas, unos cuantos artistas firmaron un manifiesto para pedir que ese lugar, la Capilla de la Misericordia, sea para el MACBA. Entre ellos Isabel Coixet o el presidente de la patronal del Liceu, Salvador Alemán. Y ahora, en los últimos días, un montón de artistas más, desde Belo Lid hasta Charango, han firmado otro manifiesto para que en ese edificio se haga el citado ambulatorio. Una pregunta para todos los artistas que han firmado para que eso sea una nueva sede del MACBA. ¿En el Raval creen que hace falta más salud o más cultura? Me voy. Buen fin de semana a todas y aprovechad para probar el bici, porque yo he venido a grabar esto en las nuevas bicicletas y vamos, casi he volado. Ni. Y ya, y me piro.